Obrador un día dijo en público: por Morena votan los ignorantes. Eso lo dijo, está grabadísimo. Y en otra ocasión dijo: es que al pueblo hay que darles, protegerlos como a los gatitos, hay que darles de comer. O sea, los trató como si fueran animales. Que en Chile se burlaron de que decían cómo trata el presidente de México a su pueblo, les dice animales. Por eso les quedó el mote de que muchos le dicen a los seguidores de Obrador: solo vinos. Y tiene razón Obrador, tiene razón. O sea, es maligno su comentario, pero tiene razón. Los mexicanos, los que votan y apoyan a Morena, no es un pueblo bueno y sabio, como dijo Obrador, para manipularlos. Es un pueblo ignorante y maligno. ¿Por qué maligno? Porque saben que López Obrador dijo claramente: a los delincuentes abrazos, no balazos. La delincuencia, el crimen organizado, bien. Y una vez dijo Obrador: la pandemia nos cayó como anillo al dedo. O sea, está festejando la muerte y el sufrimiento de la gente. Entonces, saben que López Obrador fue 8 veces, porque es público, lo saben los seguidores de Obrador, fue 8 veces a visitar a la mamá del Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán es el líder de las bandas del crimen organizado, del cártel de Jalisco, de Sinaloa. Y ¿por qué fue a ver a la mamá del Chapo Guzmán? Pues para seguir haciendo tratos con la delincuencia o las bandas del crimen organizado. Saben que liberó a Ovidio, hijo del Chapo Guzmán, este personaje líder de los delincuentes. ¿Por qué lo liberó? Él dijo que para que no hubiera más muertos. Eso es falso, porque Ovidio estaba ya estaba detenido, ya lo tenían. Ya no puede haber muertos cuando ya está detenido. Cuando en el proceso de detenerlo, sí puede haber lucha, pero ya detenido, ya los cárteles no van a seguir con actos de violencia porque sabe que está detenido ya. Entonces, saben los seguidores de Obrador que está aliado al crimen organizado. Y apoyar a una persona que está aliada a los delincuentes, pues es maligna. No puede una persona apoyar a una persona que saben que abiertamente reconoce y dice que está aliado a las bandas del crimen organizado, como un procedimiento general. No casos, por ejemplo, que se encuentra a un político que tuvo nexos con el narcotráfico, así de repente, ¿no? A uno que otro. No, cuando el presidente dice: va a ver a la mamá del Chapo, cuando dice abrazos no balazos, cuando dice el crimen organizado, bien, es obvio que está siendo aliado de las bandas del crimen organizado. Y apoyar y opinar bien de una persona que dice eso es ser maligno. Vieron cómo Obrador, cuando se le dijo de un caso de 5 jóvenes asesinados, ¿qué hizo Obrador? Se puso a contar chistes. Eso es una crueldad y una inhumanidad que ya no se da en una persona normal, solamente se da en un enfermo mental. Porque hasta una persona que no apoya al pueblo dice que no está bien, que hay que buscar detener a esos delincuentes. No, cuenta chistes. Es obvio que López Obrador tiene mente asesina, porque la Organización Mundial de la Salud dijo claramente que México, también la Johns Hopkins
una universidad americana que investigó el número de muertos que hubo en la pandemia en cada país, puso a México en un momento dado en el tercer lugar mundial de gente muerta. Que en México llegaron a ser 806,000 los muertos. En su momento de la pandemia propiamente en activo, después ya se diluyó, pero fue tercer lugar mundial. ¿Y qué dijo Obrador cuando acabó la pandemia? Que hubo 300,000 muertos. Obviamente la gente que está con Obrador saben que Obrador miente. Saben que Obrador cuando decía que ya no había corrupción, saben que era mentira, porque sabían del caso de Segalmex, sabían el caso de Ana Guevara, sabían el caso del hijo de Bartlett, sabían el hijo de Pío Obrador, el hermano de Obrador, Pío Obrador, sabían el caso de Zoé Robledo, la mayoría, y apoyaban a Obrador. ¿Por qué? Porque los mexicanos son delincuentoides, o sea, no les importa la delincuencia, les importa si les afecta directamente, pero si se da ya delincuencia en México, todos los seguidores de Obrador hacen caso omiso y no le dan importancia. Son delincuentes. Si tú eres obradorista, sigues apoyando a Obrador y dices el comentario endemoniado de que fue un buen presidente, pues que estás endemoniado, porque no puedes decir eso con un hombre que se alió a las bandas del crimen organizado. También sabes que se encontraron campos de exterminio donde los desaparecidos iban a dar. Se comprobó. ¿Por qué? Porque si habían las organizaciones sociales y las madres buscadoras habían encontrado en ese campo de Teuchitlán enterradas zapatos, y unos no enterrados, credenciales, huesos, ahí enterrados. Entonces era un campo de exterminio que reconoció Harfuch, que eran campos de adiestramiento de los delincuentes. Pero se encontraron que era un exterminio, no nada más campos de adiestramiento de delincuentes, porque el gobierno de López Obrador estaba enterado, porque la Guardia Nacional se había enterado de eso desde mucho tiempo antes. Que luego Claudio Sheinbaum le quiso echar la culpa al gobernador de Jalisco, pero eso es de asunto federal, porque la Guardia Nacional tiene que intervenir y eso es nacional, le corresponde al presidente. Pero se encontraron más. Se encontró en Irapuato otro campo de exterminio, en Michoacán. ¿Qué quiere decir? Que era un problema federal que competía directamente al gobierno del presidente y de Morena. Los mexicanos supieron de eso, pero como Obrador los idiotizó. ¿Qué quiere decir los idiotizó? Los hizo que no razonaran y que no tuvieran valores humanos para estar en contra de esas aberraciones que hizo Obrador. Los idiotizó. ¿Cómo los idiotizó? Como lo sigue haciendo Claudia Sheinbaum, con una conferencia diaria, en la que diario, de lunes a viernes, ya durante casi un año, y Obrador durante 6 años, idiotizó e engañó a la gente con los famosos otros datos. Y la gente sabe que organismos internacionales, como Transparencia Internacional, dijo que con el gobierno de López Obrador la corrupción aumentó muchísimo. Que World Justice Project, una organización internacional, demostró que con Obrador la corrupción aumentó muchísimo y que el Estado de Derecho cayó. Que el mismo INEGI al inicio del gobierno de Obrador, cuando el presidente del INEGI no era puesto por Obrador, sino que continuaba del gobierno anterior, dijo que la corrupción había aumentado 7%. Y la Auditoría Superior de la Federación, órgano oficial, no opiniones del PAN, del PRI, órgano oficial, dijo claramente que allá en el primer año de gobierno de López Obrador había aumentado 50% la corrupción. Y muchos obradoristas lo saben. ¿Pero qué hacen los obradoristas? No es cierto,
No es cierto cuando lo dicen organismos internacionales y no uno, tres, más el INEGI. No es cierto. No es cierto porque Obrador en la mañanera, en la marranera o mañosera, salía a decir que ya no había corrupción. Entonces ese pueblo que se dio cuenta, que se dieron cuenta que diario había ahorita acá 5 asesinados, 17 asesinados, masacres aquí, que el país estaba ardiendo en llamas por la delincuencia, por las bandas del crimen organizado, lo sabían. Y Obrador decía que había reducido la delincuencia. Esos mexicanos que oían, que vivían en el entorno donde pasaba todo eso, un país en llamas, por decir, por la delincuencia, porque sabían que en el pueblo de aquí había habido un asesinato de 8 personas, que allá había habido una masacre, lo sabían, que no había pasado antes así. Obviamente en todos los gobiernos, en todos los tiempos, en todo el mundo ha habido delincuencia, pero la que tuvo el PRI y el PAN era pero a la centésima parte a lo que estaba pasando con Obrador. ¿Y qué decían los obradoristas? No, que había bajado la delincuencia. ¿Por qué? Porque lo dice Obrador. Que ya no había corrupción. ¿Por qué? Porque lo dijo Obrador en su conferencia. Así tengo unos familiares, un familiar que lo dice. Que es el pueblo bueno y sabio. No es el pueblo ignorante, si el mismo Obrador lo dijo. Es el pueblo maligno, porque apoyar a un presidente que saben que está aliado a las bandas del crimen organizado por todas las pruebas que hay y evidencias, aunque luego Sheinbaum dijera que no, con los datos aquí en la nariz, diciendo que no. Obrador, con los datos que le daban diario, decían los idiotizados obradoristas que no. Es un pueblo idiota. No, es un pueblo idiota, más que nada idiotizado, y les voy a decir por qué. Porque la idiotización la puede producir una persona, porque engaña tanto, que hay gente que inclusive no es tan tonta, pero acaba creyéndole, negando las pruebas y creyendo los otros datos de Obrador. Porque obviamente, si una persona habla de sí mismo o de su gobierno, ¿qué va a decir? Pues lo bueno. Y mientras más deshonesto es, va a decir únicamente lo bueno. Y si es una porquería moral, va a negar los hechos evidentes, como lo hizo Obrador. Y el pueblo idiotizado le creía. Le creía. Entonces, el pueblo bueno y sabio, que vota por Obrador y apoya a Obrador y a Morena, es el pueblo maligno, no es bueno, maligno, porque apoya al que apoya a los delincuentes, e ignorante. ¿Por qué? Porque Obrador bien sabe una cosa, como lo dijo Obrador, los que votan por Morena son ignorantes, son los ignorantes, son los que votan por Morena. Porque Obrador sabe que si es un pueblo ignorante y maligno, en gran porcentaje, ¿qué porcentaje apoya a Morena? 65%, 75%, 70%, bueno, es el porcentaje de ignorantes que hay en México. Porque la gente que sabe, como yo tengo muchos datos de lo que ha pasado, no solamente en el gobierno de Obrador, en muchos gobiernos, y con pruebas y datos he dicho todo lo que ha hecho mal Obrador, y reconozco cosas buenas que ha hecho, para que no digan que es una actitud ya de por sí. Lo que pasa es que uno siempre habla mal de Obrador, porque todo lo que es Obrador es malo. No solamente es malo, es maligno. Reconozco que le dio las pensiones a viejitos, la felicito. Que no la puso él. En todo el país la puso Vicente Fox, en 31 estados. Y Obrador al inicio en la Ciudad de México. Y que se inventó en Uruguay en 1919. No la inventó Obrador. La inventaron casi 100 años antes. Y se aplica en muchos países. A los pensiones a discapacitados es bueno, pero el PRI tiene muchas formas de ayudar a los discapacitados con centros de apoyo y todo. ¿Sí? Que quitó el horario de verano, qué bueno que lo quitó. Yo estaba en desacuerdo con el horario de verano.
Obrador seguramente lo quitó porque como era un contacto con Estados Unidos, un acuerdo con Estados Unidos, y Obrador lo que quiere es hacer daño y crear conflictos, pues seguramente esa fue su motivación principal. Aunque diga que fue porque se estudiaron cuestiones de salud, porque él siempre va a buscar pretextos y ideas, ¿no? Porque nunca va a reconocer que es maligno. Bueno, lo reconoce que es maligno. Al decir abrazos y no balazos a los delincuentes, está reconociendo que es maligno. Porque nadie niega que sean seres humanos. Pero decir eso es permitirles vivir en la delincuencia. O todos los seguidores de Obrador saben que Obrador trajo a Díaz-Canel, un dictador, el de Cuba, que tiene destrozado a Cuba, al grito del 15 de septiembre, creo, que trajo al peor dictador, junto con Kim Jong-un de Corea, a Daniel Ortega, el apestoso endemoniado, ese monigote con cara de chango, pero chango maligno, que es de los peores dictadores que ha habido en la humanidad. No más que su país es chiquito, el daño que hace es un país chiquito, Nicaragua, pero que manda a encarcelar gente, los arresta, los expulsa o hasta los mata, para que no compitan contra él por la presidencia. ¿Y qué hizo López Obrador? Lo trajo a Nicaragua, a Daniel Ortega, al desfile de un 16 de septiembre en México. Eso es inaudito, porque toda la Confederación Mundial, la mayoría, condenan a Daniel Ortega, a Evo Morales, a Nicolás Maduro, que acaba de perder y se robó la elección, como se la robó Claudia Sheinbaum, a esos dictadores suelos o a los terroristas de Hamas. Obrador los apoya, critica a Israel y apoya a los dictadores terroristas musulmanes que matan con una crueldad despiadada. Los apoya porque es de mente terrorista, de mente asesina. Obrador. Entonces, apoyar a una persona que apoya a dictadores, a terroristas, a delincuentes, que los apoya más que a los niños con cáncer que no les dio medicamentos y murieron muchos, que dejó sin medicinas, en un desabasto de medicinas brutal en el país y la gente estuvo muriendo. Apoyar a una persona que hace eso es ser maligno. Pero vamos al término ignorante. Obrador un día dijo, los que estudian maestría lo hacen para aprender a robar. Así lo dijo. O sea, tú eres seguidor de Obrador, ¿crees que el que estudia bastante es para aprender a robar? Si eres obradorista, lo crees, ya te convenció, estás idiotizado. Un día dijo Obrador, para hacer un pozo petrolero, pues no se necesita tanta ingeniería, es hacer un hoyo. Así lo dijo, está grabado. Entonces hay que ser ignorante para pensar que es cierto lo que dice Obrador. O sea, la ingeniería, en esa opinión que dio Obrador, no sirve, hay que hacer un hoyo. Es ser ignorante. También Obrador dijo, para ser un buen funcionario se requiere 10% de talento y 90% de honestidad. Traducido, que no sepan, que sepan lo mínimo, pero que sean arrastrados a mi presidencia, que me hagan caso. Honestidad, eso es lo que él entiende por honestidad, que lo obedezcan, arrastrados a él. Eso es ser una persona inteligente, eso es ser una persona culta, eso es ser una persona profesional, pensar que se requiere 10% de talento para ser un funcionario público. Los obradoristas, como lo dijo Obrador, se lo creen. Es un pueblo ignorante. Se requiere, no es ser ignorante, o mejor dicho, ser ignorante es hacer unos libros de educación primaria y secundaria, en la cual se reducen las materias científicas a un libro y los otros 3 libros se reparten con una ideología idiotizante, con la cual Obrador logró idiotizarte a ti, obradorista, que las madres y los padres se quejaron, pero que con la fuerza
y el abuso de autoridad sometió el gobierno de Obrador a esa gente. O sea, la ciencia para Obrador no importa, ni la tecnología. Un día dijo Obrador, esta es la tecnología que yo apoyo. Un, una molienda de un burrito que va dando vuelta y va aplastando el maíz, con lo que hace, se muele el maíz. Esa es la tecnología que él apoya. Él no dijo a esos hombres, porque yo he dicho, a estos hombres a campesinos los vamos a apoyar con una tecnología avanzada para que dejen el burrito, que es muy respetable, y respeto a esos señores pobres, pero a esos se refería a la tecnología, no al hombre, a la tecnología. Eso es ser un hombre, eso no es ser ignorante. La cantidad de muestras de ignorancia que dio Obrador fueron brutales, y de ignorancia y de maldad fueron brutales. Un día dijo, ya se me olvidó, se me fue la onda, como dice. Otra cosa, Obrador, ahorita se me olvidó la idea, me distraje. Obrador un día dijo, también una muestra de inmoralidad es lo que decía Obrador, de maldad, lo que decía, de ignorancia y de inmoralidad o deshonestidad. Un día dijo Obrador, antes cuando era candidato cuando era oposición, que no quería a los presidentes del PRI y del PAN que estaban, decía, el presidente que no crezca en el PIB, Producto Interno Bruto, al 4%, va a ser un fracaso su gobierno. Yo, si llego a la presidencia, voy a crecer al 6%. Lo dijo, está grabado. ¿Qué pasó cuando López Obrador se convirtió en presidente en diciembre del 2018? A diciembre de 2019, en un año, el PIB en México, que lo había dejado al 2.4 Peña Nieto, Obrador lo bajó al 0%. Cero. Lo oyeron bien, cero. Y en eso del PIB, un punto es muchísimo, ¿eh? Bajarlo del 2.4 al 0% en el PIB era un fracaso rotundo. En ese momento, López Obrador era el peor presidente de México en la historia moderna, o sea, después de la Revolución Mexicana. En ese momento ya era el peor. Que se atravesó la pandemia, le echó la culpa al COVID. El COVID todavía no llegaba. A finales de 2019, diciembre y principios de 2020, enero, ya estaba México al 0%. El COVID llegó a México en marzo. El primer infectado fue en marzo, o sea, enero, febrero, marzo, al tercer mes. Y en el primer mes del 2020, México ya estaba al 0% del PIB. Ya había fracasado Obrador. ¿Qué dijo Obrador respecto al PIB? Cuando él había dicho que el gobierno, que no creciera al 4%, iba a ser un fracaso, ¿qué pasó cuando cayó al 0%? Le dijeron, está el PIB al 0%, peor fracaso. Usted había dicho que al 4%. El PIB no importa, dijo Obrador. Es una medida neoliberal que él usó para atacar a los dos gobiernos. ¿Eso es ser moral? ¿Eso es ser honesto? Eso es ser una porquería moral. Eso es ser un inmoral. Una porquería moral. Usar un argumento que dijo a favor, ahora usarlo en contra. O en contra, ahora usarlo a favor. Dijo que lo que importaba era la economía moral. Una economía moral que la copió de otros escritores y que lo presentaba como de él. ¿O qué más demostraba la inmoralidad de López Obrador? Que él hablaba de que iba a combatir la corrupción, que él no era corrupto. Bueno, es que es un enfermo mental López Obrador, que él no era corrupto. Y cuando él empezó a trabajar sin ser político, o ya era político, no sé, trabajaba en 2 lugares, está documentado. Y en uno de esos 2 cobraba sin trabajar. O sea, era un corruptísimo, ya desde antes de ser político.
Pero no solo eso, enemigo de la ciencia, del estudio, de la moralidad, de la rectitud. Cuando fue estudiante tardó 14 años en terminar su carrera y reprobó muchas materias, no llegó ni al 8 de promedio. Ah, claro, él como presidente puede hacer que en la UNAM le ponga que sacó 10, porque así son los políticos malvados como Obrador, hacen que se cambien los datos y hasta los ministerios públicos que cambien las cosas. Y dice, está comprobado que plagió su tesis. Y alguien que plagia su tesis, ¿qué tiene de morales un sujeto así? ¿Qué tiene de intelectual? Nada. Él dijo que escribió libros y en otro momento dijo que él escribía en sus libros y que él los avalaba. ¿Qué quiere decir? Que no escribió los libros que dice que escribió, tal vez uno que otro, no lo voy a negar, pero plagiándose ideas de todos lados. Entonces él no escribió los libros que dice que escribió, tal vez uno o dos, o no sé cuántos. Pero no escribió todos los que dijo que escribió, porque es un inmoral. Pero la cosa está en que cuando una persona inmoral, maligna, ignorante, lo dice con satisfacción, es un enfermo mental, es un psicópata. Reconocía abiertamente que abrazos a los delincuentes y no balazos, ese era un psicópata ya. Reconocía que iba a visitar a la mamá del Chapo, ese era un psicópata. Decir, soy malo y qué bueno que soy malo. Que el pueblo me admire por ser malo, por ser aliado a los delincuentes, a los dictadores, a los terroristas. Por criticar a los científicos, a los ingenieros que hay que hacer un hoyo para hacer un pozo petrolero. Que no hay que estudiar, ¿para qué maestría? Pues hay que ser honesto, pues el más deshonesto lo está diciendo. Espero explicarme. Bueno, entonces, ¿por qué siguen a Obrador muchos? Sabiendo que es un hombre maligno, es un asesino. Asesinó a su hermano cuando estaba en la pubertad. Un hombre inmoral, estaba casado con una y andaba con otra, y luego con otra, y siendo presidente, una mujer joven del país, lo digo dónde, ni para que no haya una, reconoció que tiene un hijo de Obrador, y hay fotos con él, con Obrador y con su hijo. Eso es ser moral, estando casado, usando el poder y la política a darle un hueso a esa mujer para que se acostara con él. Es un viejo ledivinoso, cochino, apestoso. Y no digo que tener sexo esté mal, pero ese es un cochino apestoso. Es usar a las mujeres, es un misógino. ¿Qué puso a mujeres en su gabinete? Porque lo que tiene un psicópata y maligno es engañar. Obrador es un experto en engañar. Y con el poder que tenía podía hacer todas las mentiras y engaños y con una conferencia matutina diaria engañar todo. Entonces, el pueblo que apoya a Obrador y a Morena cuando saben que están aliados al crimen organizado, que endeudó brutalmente al país López Obrador, más que ningún otro presidente. Eso es meter en problemas a un país y a sus ciudadanos. Cada ciudadano debe más de 150,000 pesos, hasta los recién nacidos, haciendo el promedio entre la población la deuda que generó. Es un decir, no quiere decir que lo va a pagar el bebé la deuda, no, me refiero a la deuda que generó. La delincuencia aumentó a más de 200,000 homicidios cuando Felipe Calderón no llegó ni a 100,000, al que tanto criticó de que fue un baño de sangre su gobierno, pues ¿qué sería? Pues la gente sabe eso y ¿saben qué? Siguen creyéndole Obrador, con cifras oficiales, que la corrupción aumentó muchísimo y con datos internacionales. Y tan idiotizados están los obradoristas, los seguidores de Obrador, que Obrador se peleó con muchos países y ahí va la horda, la jauría de endemoniados idiotizados obradoristas a atacar a esos países, a España, a Israel, a Ucrania. Me está diciendo,
Entonces, saben que hay campos de exterminio que lo pone peor que Hitler. Un nazismo es Morena. Una dictadura espantosa, peor que la de Maduro y todo. Lo que pasa es que ese ya la heredó, pero Obrador la creó, la dictadura en México. El peor presidente, porque es un enfermo mental, es un psicópata que destruyó todo. Lo saben. Saben que destruyó un aeropuerto en Texcoco y estaba ya reconocido entre los 3 mejores aeropuertos del mundo. Ya había sido premiado internacionalmente, premio de arquitectura, y lo destruyó. ¿Por qué? Porque lo había hecho otro gobierno, porque es un hombre venenoso, maligno, destruyó todo por pura venganza, envidia y maldad. Pero como es astuto, sube un salario, pero no dice, da una pensión, pero no dice cómo. Ahorita ya no hay dinero para pensiones, les aclaro. Dio dinero a la pensión de viejitos, muy buena, pero, y a los discapacitados, a todos los demás que le da dinero, es para comprar votos, pero ¿saben qué? Destruyendo la economía. Ahuyentó a la empresa privada, que es la que aporta el mayor dinero al gobierno para dar pensiones. Ya se acabó el dinero, ya no puede endeudar más al país, ya no puede robarle dinero a la Secretaría de Estado porque los deja en pésimas condiciones. ¿Y qué está haciendo ahora Morena? Robándole a los trabajadores sus afores, su Infonavit, ya se lo robó. Y destruyendo al país, porque ya no va a dar pensiones en poco tiempo, las va a dar muy pequeñitas, pero gradualmente, muy gradualmente, para que el pueblo idiotizado no se dé cuenta. Y saben cómo, Claudia Sheinbaum sabían cómo manejar al pueblo. Que aquí había una fuerte inconformidad porque el gobierno de Obrador fue el que tuvo más manifestaciones en contra de un gobierno que en toda la historia de México. Más de 1000 manifestaciones. Y muchas multitudinarias al mismo tiempo en 100 ciudades de México. En el extranjero. Eso no había pasado. Nunca había pasado eso. Y nunca a un presidente ni a un gobernadores anteriores los habían, Estados Unidos los andaba persiguiendo por toda la maldad y la corrupción. Agarraron a García Luna, sí, un caso, porque el PRI y el PAN no eran corruptos. Había casos de corrupción, que es diferente. Comparados con Morena, que el partido en sí mismo es corrupto, porque Ana Guevara, Zoé Robledo, hijo de Bartlett, Carlos Lomelí, Pío Obrador, Rocío Nale, María Luisa Alcalde, Delfina Gómez, Rocha Moya, Américo Durazo, puro corruptísimo, Mario Delgado, Epigmenio Ibarra, Arturo Ávila, Varina del Pilar, puro maldito corrupto. Es que es un gobierno corrupto. No son casos de corrupción como los que tuvo el PRI o el PAN. El PAN casi no tuvo. Pero no eran partidos ni gobiernos corruptos. Había casos de corrupción, que es diferente. Pero el gobierno de Morena y de Obrador es corrupto porque todo es corrupto, todo. Pero como manejan una cosa que se llama opacidad, hacen que la gente no se da cuenta. Como Obrador y Claudia Sheinbaum son mentirosos, enfermos mentales, psicópatas, destructores de la democracia y todo, entonces saben cómo engañar al pueblo, cómo idiotizarlo, con conferencias matutinas, casi diario. Si se cometen actos de la peor porquería humana que hizo Morena, pues al otro día Sheinbaum dice que no. El estilo de Obrador sonríe. Niégalo, no le des importancia. Niégalo, échale la culpa al gobierno anterior, al PRI y al PAN. Acusa a los periodistas que estaban pagados por no sé quién, que nunca demostró nada de eso. Porque fueron calumnias, algún caso que sí, pero es uno entre 100 periodistas que están contra Obrador. No contra Obrador, sino contra lo malo que hizo Obrador, más bien informando. Niégalo, sonríe y habla de otra cosa. Y habla muy bien de la otra cosa. Y di que de tu gobierno Obrador, que es corrupto, no, como le dijo a Delfina Gómez, comprobada que había hecho
una corrupción enorme millonaria en la Secretaría de Educación Pública y que había sido una extorsionadora de trabajadores dictaminada como delincuente electoral Delfina Gómez, dijo Obrador en la mañanera, Delfina Gómez es incapaz de hacer algo, cometer un acto incorrecto, algo así, lo dijo. Bueno, pues con ese estilo, el pueblo idiota le cree. Entonces, resumiendo, México, ¿cuántos apoyan a Morena? 65% o 70%. Es un pueblo 70% endemoniado, ignorante, corrupto, inmoral y con mentalidad asesina. ¿Por qué? Porque Obrador es el mayor asesino de México. Gracias.